El pequeño apartamento apenas tenía espacio para todos. Las paredes estaban húmedas, la pintura se caía lentamente del techo, y durante las noches frías, el viento entraba por las ventanas rotas haciendo que los niños durmieran abrazados para calentarse. Ahí vivían Rosa y Julián junto a sus 4 hijos. Samuel, de 13 años. Lucía, de 10. Tomás, de 7. Y la pequeña Elena, apenas una bebé de 2 años. Pero además de ellos, también vivían Marta y Diego, los hermanos menores de Rosa. 2 jóvenes que quedaron prácticamente solos después de perder a su madre años atrás. Desde entonces Rosa se convirtió casi en una segunda mamá para ellos. Aunque apenas podían sobrevivir, jamás quiso abandonarlos, porque les prometió a sus padres antes de morir que siempre cuidaría de ellos. Y Rosa jamás rompía una promesa. Sin embargo, la pobreza comenzaba a destruir lentamente aquella familia. Julián trabajaba cargando cajas en una central de abastos desde antes del amanecer. Regresaba agotado, con la espalda destruida, las manos llenas de heridas. Y aún así el dinero nunca alcanzaba. Nunca. Había días donde solo podían comer una vez. Días donde los niños fingían no tener hambre para que los más pequeños comieran. Y noches donde Rosa lloraba en silencio mientras intentaba dividir un pedazo de pan entre 8 personas. Pero lo peor no era el hambre. Lo peor era la tensión que comenzaba a crecer dentro de aquella casa. Porque Julián estaba llegando a su límite. Aquella noche llovía con fuerza. Los niños dormían juntos en un colchón viejo mientras Rosa intentaba calentar un poco de sopa aguada. Marta ayudaba a Elena a dormir. Y Diego estudiaba bajo una lámpara que apenas funcionaba. Entonces Julián entró golpeando la puerta con cansancio. Tenía el rostro lleno de frustración. Y apenas vio la olla casi vacía. Entendió que nuevamente no había suficiente comida. Se sentó en silencio. Pero Rosa conocía demasiado bien aquella mirada. Era la mirada de un hombre derrotado. Hoy tampoco alcanzó, murmuró ella. Julián soltó una risa amarga. Trabajé 14 horas. 14 horas para llegar y ver que mis hijos siguen pasando hambre. El silencio llenó el apartamento. Marta y Diego bajaron la mirada incómodos. Porque ambos sabían exactamente lo que Julián estaba pensando. Y Rosa también. Desde hacía meses Julián comenzaba a molestarse cada vez más por mantener a los hermanos de su esposa. Aunque jamás lo decía directamente frente a ellos. Hasta esa noche, Julián golpeó la mesa con frustración. Ya no puedo más. Los niños se despertaron asustados. Rosa intentó calmarlo. Por favor, pero él seguía lleno de rabia y desesperación. Somos 8 personas viviendo aquí. 8. Diego cerró lentamente sus cuadernos sintiéndose culpable. Y Marta abrazó a la pequeña Elena intentando evitar llorar. Rosa se acercó a Julián. Ellos son mi familia. Pero Julián respondió algo que le rompería el corazón. ¿Y mis hijos qué? ¿Quién piensa en ellos? Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Porque aunque sonaban crueles, también nacían del dolor de un padre desesperado. Esa noche nadie volvió a dormir. Rosa lloró abrazando a sus hermanos mientras Julián permanecía sentado solo mirando la oscuridad. Porque en el fondo, él también se sentía horrible. Nunca quiso convertirse en un hombre amargado. Pero la pobreza cambia a las personas. Las rompe lentamente, las llena de miedo, y el miedo muchas veces termina destruyendo incluso a quienes amas. Los días siguientes fueron todavía más difíciles. Julián comenzó a trabajar horas extras. Pero su cuerpo ya no resistía. A veces llegaba mareado del cansancio. Otras veces ni siquiera cenaba para que alcanzara comida para los niños. Mientras tanto, Marta intentaba ayudar limpiando casas. Y Diego buscaba trabajos pequeños después de estudiar. Pero aún así no era suficiente. Nunca era suficiente. Una tarde ocurrió algo terrible. Samuel, el hijo mayor, se desmayó en la escuela. La directora llamó inmediatamente a Rosa. Y cuando ella llegó, el médico le explicó la verdad. El niño está desnutrido. Aquellas palabras destruyeron completamente a Rosa. Porque sabía que era cierto. Samuel llevaba semanas fingiendo que comía en casa mientras les daba parte de su comida a sus hermanos menores. Cuando regresaron al apartamento, Julián vio el rostro devastado de Rosa y entendió inmediatamente que algo estaba mal. Entonces ella comenzó a llorar desconsoladamente. Nuestro hijo se desmayó de hambre. Aquello terminó quebrando algo dentro de Julián. Porque ningún padre soporta escuchar algo así. Esa noche permaneció completamente callado, mirando a sus hijos dormir, escuchando el estómago de algunos rugir en silencio. Y poco a poco comenzó a tomar una decisión terrible. Una decisión que cambiaría para siempre aquella familia. A la mañana siguiente Diego regresó emocionado al apartamento. Conseguí trabajo en un taller. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Julián lo interrumpió. Necesitamos hablar. El tono frío de su voz hizo que todos sintieran miedo inmediatamente. Rosa observó a su esposo con lágrimas en los ojos.
porque en el fondo, ya sabía lo que iba a decir. Julián respiró profundamente, y luego soltó las palabras más dolorosas de toda su vida. Marta, Diego, tienen que irse de esta casa. El silencio fue inmediato. Marta comenzó a llorar. Diego quedó inmóvil, y Rosa sintió que el corazón se le rompía por completo, porque entendió que la pobreza finalmente había comenzado a destruir a su familia. El silencio dentro del pequeño apartamento era insoportable. Nadie sabía qué decir. Marta tenía las lágrimas cayendo lentamente por el rostro. Diego observaba el suelo completamente inmóvil, y Rosa sentía que apenas podía respirar, porque aquellas palabras acababan de partirle el alma. Julián, por favor, murmuró con la voz quebrada. Pero él evitó mirarla, porque si lo hacía, sabía que podía arrepentirse, y sentía que ya no tenía opción. No puedo seguir viendo a mis hijos pasar hambre. Su voz sonaba cansada, rota, como si llevara meses aguantando todo aquello en silencio. Marta rápidamente se limpió las lágrimas. No queremos causar problemas. Diego tragó saliva intentando mantenerse fuerte, aunque por dentro sentía un dolor horrible, porque Rosa había sido prácticamente una madre para ellos desde pequeños, y ahora sentían que estaban destruyendo su hogar. Rosa abrazó inmediatamente a sus hermanos. No voy a dejarlos solos otra vez. Pero Julián respondió algo que hizo llorar incluso a Samuel desde la esquina del cuarto. Entonces dime qué hago, dime cómo alimento a todos. Aquella pregunta destruyó cualquier argumento, porque no existía respuesta, no había dinero, no había comida, no había milagros, solo una familia hundiéndose lentamente en la pobreza. Esa noche nadie cenó, los niños observaban el ambiente con miedo. Lucía abrazaba a la pequeña Elena mientras Tomás preguntaba inocentemente, ¿los tíos se van a ir? Rosa comenzó a llorar inmediatamente, y Marta se levantó fingiendo fortaleza. Solo por un tiempo, campeón. Pero todos sabían que aquello probablemente era mentira. Más tarde, mientras los niños dormían, Rosa enfrentó a Julián. Ellos no tienen a nadie más. Julián cerró los ojos agotado. Yo tampoco sé qué hacer. Por primera vez en muchísimo tiempo. Rosa vio lágrimas en los ojos de su esposo. Aquello la destruyó todavía más, porque entendió que él tampoco era un monstruo. Solo era un hombre desesperado intentando salvar a sus hijos. Julián se dejó caer en una silla vieja. Me siento fracasado, murmuró mirando sus manos llenas de heridas. Trabajo como un animal y aún así mis hijos tienen hambre. La rabia desapareció completamente del corazón de Rosa, porque ahora solo veía un hombre roto, un hombre consumido por la culpa de no poder darle una vida digna a su familia. Ella se acercó lentamente y tomó su mano. No eres un fracaso, pero Julián soltó una risa amarga. Entonces, ¿qué soy? Ni siquiera puedo comprarle leche a mi hija. El silencio volvió a llenar la habitación. Porque la pobreza tiene algo cruel. Hace que las personas buenas comiencen a odiarse a sí mismas. Al día siguiente Marta y Diego empezaron a guardar sus pocas pertenencias en bolsas viejas. La escena era desgarradora, porque prácticamente no tenían nada. Unas pocas mudas de ropa, fotografías antiguas, y recuerdos de una vida llena de pérdidas. Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. No quiero que se vayan. Marta la abrazó intentando sonreír. Volveremos pronto, pero su voz temblaba, porque ni siquiera sabía a dónde irían. Diego consiguió un pequeño cuarto abandonado detrás del taller donde empezaría a trabajar. Era oscuro, frío, y apenas cabían ambos, pero no tenían otra opción. Antes de irse, Rosa abrazó a sus hermanos durante muchísimo tiempo, como si no quisiera soltarlos jamás. Perdóneme, repetía llorando, pero Diego le acarició el rostro. Tú nos salvaste durante años. Ahora nos toca luchar solos. Aquellas palabras terminaron destruyendo completamente a Rosa, porque recordaba perfectamente cuando sus padres murieron. Marta apenas tenía 9 años, y Diego solo 6. Ella dejó sus propios sueños para criarlos. Trabajó limpiando pisos, vendiendo comida, lavando ropa ajena, todo para que ellos sobrevivieran. Y ahora, la vida volvía a separarlos. Cuando finalmente salieron del apartamento con sus bolsas, los niños comenzaron a llorar. Tomás corrió abrazando a Diego. No te vayas, tío. Incluso Julián sintió un nudo horrible en la garganta, porque aunque intentaba convencerse de que hacía lo correcto, aquello seguía sintiéndose cruel, muy cruel. Después de que se fueron, el apartamento quedó extrañamente vacío, más silencioso, pero no más feliz, porque ahora el dolor ocupaba el lugar que antes ocupaban Marta y Diego. Rosa apenas hablaba, los niños estaban tristes constantemente, y Julián comenzó a sentirse peor cada día, porque esperaba sentir alivio, pero solo sentía culpa. Mientras tanto, Marta y Diego comenzaban una vida todavía más difícil. El pequeño cuarto donde dormían apenas tenía una cama vieja. Las noches eran heladas, y muchas veces cenaban solo un pedazo de pan.
Pero aún así, intentaban mantenerse fuertes. Diego trabajaba jornadas larguísimas en el taller mecánico. Terminaba lleno de grasa y heridas, mientras Marta limpiaba casas durante el día. Y aunque ambos sufrían muchísimo, jamás culpaban realmente a Rosa, porque entendían que ella también estaba atrapada en aquella tragedia. Una noche, mientras Diego regresaba agotado del trabajo, encontró a Marta llorando en silencio. ¿Qué pasó? Ella apenas pudo responder. Extraño la casa, extraño a los niños. Diego sintió que el corazón se le rompía, porque aunque el apartamento era pobre y pequeño, ahí existía algo que ahora les faltaba: familia. Días después Samuel apareció inesperadamente en el taller. Caminó varias calles él solo para ver a sus tíos. Cuando Marta lo abrazó, comenzó a llorar inmediatamente. La casa ya no se siente igual. Aquellas palabras hicieron llorar también a Diego. Samuel bajó la mirada. Papá ya casi no habla. Mamá llora mucho cuando cree que nadie la ve. El silencio llenó el pequeño cuarto, porque todos estaban sufriendo. Todos. La pobreza no solo quita comida, también rompe relaciones, destruye hogares, y obliga a las personas a tomar decisiones que jamás imaginaron. Pero ninguno de ellos sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Porque esa misma semana, Julián sufriría un accidente que cambiaría completamente el destino de toda la familia. Aquella mañana Julián salió a trabajar antes del amanecer. Como siempre, sin desayunar, con el cuerpo agotado, y la mente llena de preocupaciones. Las últimas semanas habían sido un infierno, aunque ahora había un poco más de comida en casa desde que Marta y Diego se fueron. La tristeza se había instalado en cada rincón del apartamento. Los niños ya no reían igual. Rosa apenas hablaba, y él mismo comenzaba a sentirse vacío, porque entendió demasiado tarde que sacar a los hermanos de Rosa no resolvió realmente el problema. Solo rompió todavía más a la familia. Mientras cargaba unas cajas pesadas en la central de abastos, el cansancio comenzó a vencerlo. Sus manos temblaban, la espalda le dolía intensamente, pero aún así siguió trabajando, porque necesitaba dinero desesperadamente. Entonces ocurrió. Una enorme caja mal asegurada cayó desde lo alto golpeándolo brutalmente. Julián cayó al suelo inmediatamente. Los trabajadores comenzaron a gritar pidiendo ayuda, pero él apenas podía moverse. El dolor era insoportable, y mientras perdía lentamente el conocimiento, solo pudo pensar en una cosa: sus hijos. Horas después Rosa recibió la llamada, y sintió que el mundo se le venía encima. Corrió desesperadamente al hospital. Cuando llegó y vio a Julián conectado a varios aparatos, comenzó a llorar desconsoladamente. El médico le explicó la situación. La lesión en la espalda es grave. No podrá trabajar durante mucho tiempo. Aquellas palabras destruyeron completamente cualquier esperanza, porque si antes apenas sobrevivían, ahora era imposible. Rosa salió del hospital sintiendo que el mundo se derrumbaba. No tenía dinero, no tenía ayuda, y ahora tampoco tenía a Julián trabajando. Aquella noche regresó al apartamento completamente rota. Los niños la miraban asustados. Samuel entendió inmediatamente que algo terrible estaba pasando. ¿Papá está bien? Rosa intentó sonreír, pero terminó llorando, y por primera vez, se sintió completamente sola. Sin embargo, alguien apareció inesperadamente. Diego, el joven, había corrido al enterarse del accidente, y sin pensarlo dos veces dijo algo que hizo llorar a Rosa todavía más. «Vamos a regresar». Ella negó rápidamente. «No». Pero Diego la interrumpió. «Somos familia, y las familias no se abandonan cuando todo se pone peor». Aquellas palabras atravesaron directamente el corazón de Rosa, porque exactamente eso era lo que necesitaban escuchar. Al día siguiente Marta y Diego regresaron al pequeño apartamento, y aunque seguía siendo pobre y estrecho, por primera vez en semanas, volvió a sentirse como un hogar. Marta comenzó a cuidar a los niños mientras Rosa pasaba días enteros en el hospital. Diego trabajaba horas extras en el taller para ayudar con dinero. Samuel también empezó a hacer pequeños trabajos después de la escuela. Todos estaban luchando juntos, y aunque seguían pasando hambre algunas veces, había algo distinto: ya no estaban separados. Mientras tanto, Julián permanecía atormentado en el hospital. La culpa lo consumía, porque sentía que había destruido a la familia. Una noche Diego fue a visitarlo. El silencio entre ambos era incómodo, hasta que Julián finalmente habló. «Perdóname». Diego lo miró sorprendido. Las lágrimas comenzaron a caerle a Julián. Los ECHE con acento agudo, como si fueran una carga. «Y aún así ustedes regresaron para ayudarnos». Diego respiró profundamente. «Entendemos por qué lo hizo. Estaba desesperado». Pero Julián negó con dolor. «Eso no justifica lo que hice». Aquella conversación cambió algo dentro de él, porque por primera vez comprendió verdaderamente el daño que el miedo y la desesperación pueden causar. Los meses siguientes fueron durísimos, muy duros.
Hubo días donde no tenían suficiente comida, días donde cortaban la electricidad, días donde Rosa lloraba de agotamiento. Pero algo increíble comenzó a ocurrir lentamente. La unión de la familia empezó a hacerlos más fuertes. Marta cocinaba para todos, Diego ayudaba a Samuel con sus estudios, Lucía cuidaba a Elena, y poco a poco dejaron de luchar individualmente para empezar a luchar juntos. Una tarde Samuel llegó emocionado del colegio. Gané una beca. Todos quedaron sorprendidos. El maestro había notado el enorme esfuerzo del niño y decidió ayudarlo. Por primera vez en muchísimo tiempo, la familia celebró algo, aunque solo fuera con pan y café. Pero aquella noche hubo sonrisas reales. Y eso valía más que cualquier banquete. Mientras tanto, Julián comenzó lentamente a recuperarse. Ya no podría cargar peso como antes, pero al menos volvería a caminar correctamente. Cuando finalmente regresó a casa después de varios meses, sintió ganas de llorar al ver algo inesperado. La casa seguía pobre, seguía pequeña, pero estaba llena de vida. Marta cosía ropa para ganar dinero. Diego arreglaba aparatos dañados. Los niños estudiaban juntos, y Rosa sonreía nuevamente mientras cocinaba. Entonces entendió algo que jamás olvidaría. La pobreza no fue lo que casi destruyó a la familia. Fue el miedo, el egoísmo nacido de la desesperación. Y comprender eso le dolió muchísimo. Aquella noche reunió a todos en la mesa. Observó a cada uno lentamente. Y después habló con lágrimas en los ojos. Quiero pedirles perdón. El silencio llenó el apartamento. Julián respiró profundamente. Pensé que echándolos salvaría a mis hijos. Pero entendí demasiado tarde que una familia unida vale más que cualquier plato de comida. Marta comenzó a llorar. Diego bajó la mirada emocionado. Y Rosa tomó suavemente la mano de su esposo. Porque aunque habían sufrido muchísimo, seguían juntos, y eso era un milagro. Pasaron los años, y aunque nunca se volvieron ricos, la situación poco a poco mejoró. Samuel terminó sus estudios gracias a la beca. Diego abrió un pequeño taller. Marta comenzó un negocio de costura. Y Julián consiguió trabajo como vigilante, algo menos pesado para su cuerpo. Seguían siendo humildes, pero ahora la casa estaba llena de algo que antes casi habían perdido. Esperanza. Una noche, mientras todos cenaban juntos en la pequeña mesa, Tomás preguntó inocentemente, ¿se acuerdan cuando los tíos se fueron? El silencio apareció por unos segundos. Pero luego Julián sonrió tristemente. Sí, y fue el peor error de mi vida. Todos lo miraron en silencio. Entonces él continuó, la pobreza puede quitarnos muchas cosas, pero jamás debemos permitir que nos quite el amor entre nosotros. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de los niños. Porque entendieron una gran lección. Las familias no se destruyen solo por falta de dinero. Se destruyen cuando dejan de apoyarse mutuamente. Y aquella familia estuvo a punto de romperse para siempre, hasta que comprendieron que el verdadero valor de un hogar no está en cuánto tiene, sino en quién permanece a tu lado cuando todo se derrumba. Años después, Samuel se convirtió en maestro, y el día de su graduación dijo algo que hizo llorar a toda la familia. Aprendí que las personas pobres pueden sobrevivir a muchas cosas, al hambre, al frío, al cansancio, pero lo que realmente destruye a una familia es dejar de luchar unidos. Rosa abrazó a sus hermanos llorando, porque recordó aquella noche horrible donde creyó perderlo todo. Pero al final, la vida les enseñó algo mucho más importante que el dinero. Cuando una familia permanece unida incluso en los peores momentos, siempre existe esperanza, y aunque las cicatrices de aquellos años jamás desaparecieron por completo, también se convirtieron en el recuerdo de todo lo que lograron superar juntos. Porque a veces, las familias más pobres son las que terminan teniendo el corazón más fuerte. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.